Hola, buenas noches. Nosotros somos alumnos de Suayet Psicología y el día de hoy, por parte de nuestras actividades del módulo 400, vamos a realizarle la entrevista a la psicóloga Giovanna María Creo González. Esto con el fin de aprender más acerca de las funciones de un psicólogo clínico, la formación que tiene antes de poder ingresar al campo laboral y las habilidades para poder llevar a cabo su labor. Este, Mi compañero es Abel Paz Zavala y su servidora Alondra Córdoba. Entonces, psicóloga, buenas noches y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Para dar comienzo, me gustaría saber, para usted, ¿cuál es la importancia de la psicología clínica? Ay, chicos, me ponen una pregunta difícil, porque justo te platicaba, Alondra, que el enfoque que yo tengo es con perspectiva existencial fenomenológica. Utilizamos un poco más lo que es la filosofía en este caso, ¿no? Entonces, mm, voy a tratar de responder la pregunta, pero pues quiero como mencionar, pues claro que se va a ver evidente como mi enfoque, ¿no? Eh, Creo que es importante la psicología clínica para abrir espacios en donde haya diálogo que no se tienen comúnmente, ¿no? Aunque a lo mejor con amigos, con conocidos, podemos a lo mejor hablar de algún tema, un dilema. Cualquier terapeuta del enfoque que sea tiene herramientas como para profundizar o que vislumbre la conciencia, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo que es importante la psicología clínica, ¿no? Ya veo que lo piden incluso en las empresas y demás, que haya esta parte, ¿no? En donde se vea la toma de elecciones, la conciencia, pero con relación al mundo. Entonces, me atrevo a decir que es justo por eso, ¿no? Como es importante tener diálogos en donde podamos profundizar y tener otro tipo de reflexiones acerca de nuestra vida. Ok, y en cuanto a su formación académica, ¿en algún momento le explicaron qué diferencia había entre el campo de la psicología clínica y la psiquiatría? Sinceramente, creo que muy vagamente, ¿no? Muy vagamente. Más bien lo he entendido que es un acompañamiento, ¿no? O sea, que va entre los dos. La psiquiatría tiene que ver justo con esta formación médica, ¿no? No hay más. Para ser psiquiatras necesitamos ser médicos. Ellos, claro que pueden diagnosticar, pueden tener la facilidad de dar mmm, medicamentos. La psicología clínica no tiene como otras herramientas que justo pueden ir desde el conductivo conductual, que si es a lo mejor algunas acciones muy concretas para llegar a alguna conducta en específico, eh, lo sistémico familiar, que puede ser, no sé, hablar más cómo está siendo el contexto familiar y qué modificaciones podemos hacer ahí. En fin, infinidad de cosas, ¿no? Entonces, la psicología clínica tiene que ver más justo con estas herramientas que podemos mmm, proporcionar o alentar a que se desarrolle en el campo social individual, y la psiquiatría tiene que ver meramente con lo médico, ¿no? Ok, ya entrando un poquito más a su campo laboral, eh, ¿nos puede platicar a qué se dedica actualmente? Actualmente doy consulta privada, eh, desde parejas, eh, individuales, eh, trabajo más con jóvenes, adultos y adolescentes. Con niños no trabajo. Mucho Ok, tiempo sí trabajé con niños en la parte de estimulación temprana. He trabajado en centros de rehabilitación también, dando terapia y talleres, pero más mi línea ha sido esta, ¿no? Terapia y talleres. Pero con pequeños ya no trabajo, solo con adolescentes, jóvenes, adultos. ¿y en qué espacios desarrolla su práctica? ¿Me podrías como ampliar esa pregunta? Ajá, No.
Por ejemplo, me comenta que da consulta privada, entonces supongo que tiene su consultorio o va a algunas instituciones también, o solo es Sí. Justo trabajo em, en compañía con una asociación, Clínicos de Tula. Ellos prestan como su consultorio, entonces ahí hay un espacio Ok. y otro consultorio privado también en Tula, ahí en Hidalgo. Ah, ok. ¿Y por qué decidió elegir este estudio de la psicología? Yo creo que como todos persona podemos llegar a caer en esta idea de querer ayudar a las personas. Eh, Creo que siempre desde adolescente tuve conflictos de cómo era yo, de cómo era la sociedad, de que no encajaba en ciertos estereotipos. Entonces me tocó ir a una psicóloga, ¿no? Con una psicóloga y me gustó muchísimo lo que hizo conmigo, y desde ahí como que empecé a tener como esta curiosidad. Más adelante en la preparatoria tuve también una maestra que era psicóloga. Me gustaba mucho cómo hablaba del ser humano y del desarrollo, y pues me fui como metiendo un poquito más, siempre bajo esta idea de querer como conocer más al ser humano y ayudarlos, aunque ha sido transformada esa idea, claro. Ok. En su opinión, ¿en qué otras áreas se puede desempeñar el psicólogo clínico, además de dar terapia? Pues me atrevería a decir que muchísimas, en todos lados podría encajar porque estamos hablando de personas, eh, es crear estas habilidades para estar eh, en compañía con las personas, buscando soluciones tal vez a algunos conflictos. Entonces, bueno, está ahora ya muy marcado esta parte del recurso, digo, en psicología laboral, que piden la NOM 035 y ahí entran los psicólogos clínicos también. Em, pues en instituciones, en psiquiatrías, centros de rehabilitación, escuelas, tal vez en la parte un poco social como investigaciones, fundaciones, IMSS, DIF, este, pues creo que es bastante amplio. No tengo presente otros lados en donde ahorita, pero pues creo que con eso ya es como bastante campo, ¿no? Ok. ¿Nos puede resumir una experiencia, bueno, más bien, cuál ha sido su experiencia general en esta práctica? Sí, mi experiencia general, cuando yo entré a estudiar la carrera de psicología, sí tenía en mente eh, ser terapeuta. Yo lo que quería es ser terapeuta. En la carrera de psicología me pareció que es como muy superficial todo, te enseñan como varios campos, algunos autores, pero no hay como nada especializado, ¿no? Entonces, em, en mi convertirme de ser terapeuta, lo viví con mucho miedo. Cuando yo era estudiante, tenía que hacer, claro, mi servicio en mis prácticas, y en las prácticas decidí estar en una unidad pedagógica, psicopedagógica, y yo siendo estudiante me aventaron, ¿no? Me aventaron a dar terapia. No sabía ni por dónde, ni qué, ni cómo hacer nada. Y a la hora de preguntar al que estaba a cargo era como decir, pues ahí hay una biblioteca, ve y arréglatelas como puedas, ¿no? Haz lo que puedas. Tenía mucha preocupación yo porque para mí era de sumo cuidado tratar con las personas, ¿no? O sea, yo sentía que traían fragilidades, vulnerabilidad, y cualquier error que pudieras cometer em, iba a tener una gran consecuencia, ¿no? Entonces, se lo compartí, claro, esta preocupación al que estaba de encargado, y su respuesta fue decir, una persona ya está rota, no se puede romper más, así que si te equivocas, no hay problema, ¿no? Así, justo Alondra, con esa cara de impacto me quedé yo también.
Me salí de esas prácticas, empecé a hacer mis prácticas en una escuela en realidad, y de ahí tuve como mucho miedo, ¿no? Pero este miedo me atrevo a decir que fue un gran motor como para decir, no te lo tomes a la ligera, ¿no? Tienes que prepararte, tienes que tener herramientas, eh, porque es una gran responsabilidad ser terapeuta, ¿no? Eh, Pasó mucho tiempo, unos 5, más o menos 6 años de que yo salí de la carrera y me dedicaba a dar talleres, a dar clases. He sido muy autónoma siempre, entonces casi siempre diseño algún taller, algo así, y veo la forma de en dónde colocar, ¿no? Entonces, hasta que justo me interesó una tertulia existencial, revisábamos un libro que se llama La insoportable levedad del ser. Me encantó su forma de cómo dirigían este proceso de la tertulia y empecé a ver qué onda con esto de la corriente existencial, ¿no? Porque sí sabía algo, pero muy superficial, muy, muy superficial. Empecé a tomar terapia desde esta perspectiva y justo con la terapia di como el paso, ¿no? A decir, ya tengo que prepararme para ser terapeuta, si no, nunca voy a ser terapeuta, porque me vivía con este miedo. Para mí era así un gran miedo ser terapeuta. Entonces, justo en sesiones primero empecé con un diplomado y después una certificación, y justo en este proceso me fui convirtiendo en terapeuta, ¿no? Pero sí hubo un rompimiento de paradigmas de lo que es la psicología clínica a cómo se maneja acá en la psicoterapia existencial. Le tengo mucha fe porque sin que nadie me dijera algo, cómo tenía que ser vivida mi vida, me acompañaba en todas mis decisiones este terapeuta, tuve grandes cambios que siempre quería hacer, ¿no? Entonces, para mí, verlo reflejado en mi propia vida fue decir, sí creo en esto tan fuertemente que lo puedo desarrollar y lo puedo compartir a otras personas. El enfoque que yo tengo es muy descriptivo, es mucho de retomar y de impresiones, pero no dar nada por sentado. Aunque sí leemos, aunque sí revisamos teorías y demás, a la hora de estar en sesión es quitarnos todas estas teorías para acercarnos a la existencia. Y bueno, No sé si fui. sí, dentro de toda esta experiencia que nos comenta, ¿cuál ha sido el caso más retador que ha enfrentado? Trabajar con los chicos de rehabilitación. Eh, si bien tengo un poco de conocimiento con algunas sustancias enteógenas, acá en Hidalgo la mayor problemática que hay en los centros de rehabilitación es con metanfetaminas, el cristal, una sustancia muy adictiva y que además, aunque ya son clínicas registradas, se sigue dando mucho el modelaje de anexo. Entonces, las personas que están ahí adentro, no sé si son 40 personas, 2 personas están por voluntad propia, las otras 38 es porque las llevaron, y es muy difícil hacer terapia con una persona que no quiere, ¿no? Y entonces, claro, era mi trabajo, yo tenía que estar ahí puesta, em, pero era muy difícil porque continuamente tenían esta mirada de, le tengo que decir algo a la psicóloga que me hagas quedar bien para que ya me saquen de aquí, para que me vean bien y ya me saquen de aquí. Entonces, desde esta pantalla no se puede hacer terapia, ¿no? Ok. No puedes hacer terapia, o sea, sí puedes como buscarle, pero siempre va a ser como muy superficial, ¿no? Entonces Ujú. creo que, aparte que cuando sí se abren los chicos con este consumo problemático, em, son historias muy impactantes.
muy, muy impactantes. Y claro que sí te toca emocionalmente y hay un desgaste emocionalmente fuerte. Ok. ¿Qué tipo de casos son los que reciben mayormente en su consultorio? Mm, duelos, mayormente recibo duelos, ya sea en pérdidas presenciales de personas en muerte, o separaciones, pérdidas de trabajo, eh, pérdidas hasta de identidad, ¿no? Pero sí, en su mayoría son duelos. Ok. ¿Y trabaja con algún colectivo o seguro de gastos médicos que le funcione para poder recibir a los pacientes? No, no trabajo con ningún colectivo, o sea, soy meramente privada. Eh, lo único que tengo como propuesta para algunos consultantes que, digo, yo siempre tengo como esta eh, mm, visión de que la terapia puede ser un poco elitista, ¿no? Porque, pues claro, es un gasto, se invierte y regularmente nosotros como terapeutas y mis colegas, sí las terapias pueden ser con un costo alto, ¿no? Entonces, Ujú. va a terapia quien puede solventar ese gasto, ¿no? Y sabemos cómo es la situación en México. Entonces, lo que yo que yo ofrezco a mis consultantes es que se comprometan con digo, los que sí tienen una situación real, que se comprometan con una tarifa que ellos puedan solventar y que puedan sostener semana tras semana, porque la idea sí es empezar primero cada 8 días. Eso es como lo que tengo, ¿no? Como de estrategia para que no se vuelva un poco elitista esta forma de dar terapia. Ok. ¿Y cuál es la forma en la que usted realiza la promoción de sus servicios? Mm, por redes sociales. Ok. Eh, la verdad es que este mundo digital ya es a favor, yo lo veo mucho a favor, porque sí te puedes mover muchísimo, puedes crear tu página, pues hay esta opción de Facebook que te pide que si quieres pagar anuncios, es una buena herramienta. Hay grupos que tienen potencial en la zona, entonces llegan muchas personas, ¿no? O sea, podría decir que entre recomendaciones de boca a boca, de personas que o me conocen o que ya han venido conmigo, y por redes sociales. Ok. ¿Usted ha participado en proyectos de investigación? No, de investigación no. Solo he participado como en proyectos comunitarios, en perspectiva de género. am, Realizábamos un festival en la zona de Atotonilco que se llamaba Mayahuel. Lo hacíamos más o menos en el marco del 8M, este, y tenía que ver con, claro, todo esta ideología de género, exponer cómo la violencia que hay en la región desde diferentes disciplinas, ¿no? Había foros para dialogar, venían varias fundaciones que tenemos en combinación ahí con ellos, presentábamos danzas, eh, obras de teatro, música, pero todo con este tema, ¿no? Todo referente a, y justo como Ujú. eh, la violencia de género, ¿no? Ok. Em, ¿Cuáles son las aportaciones del psicólogo clínico a la sociedad? Bueno, creo que si nos vamos con una mirada como tradicional de lo que es el psicólogo clínico, hacer funcionales a las personas, Ujú. ¿no? Creo que va muy, muy enfocado hacia allá, como justo al bienestar de la persona, que no tenga síntomas, no sé, de algún trastorno, reducirlos, evitarlos, em, pero va como hacia allá, no hacia la
mm, pues sí, a que funcione, ¿no? Bajo la norma, creo que es lo que aporta a la sociedad, ¿no? Ujú, No me siento identificada con esto, porque entonces hablar que la persona se vuelve funcional y que tiene que estar bien, quitamos la angustia, que es algo esencial que tiene el ser humano, ¿no? En todo momento nos vamos a experimentar con angustias, ¿no? Heidegger justo lo menciona, ¿no? Que el Dasein, que es el ser en el mundo, se enfrenta a la muerte y sabernos finitos, es decir, no como algo que termina, sino como algo, digo, no como algo que está completo, sino como algo que va a terminar, puede ser angustiante, ¿no? Camus, Sartre mencionan también como lo absurdo de la vida, que no hay como un sentido y esto nos puede arrojar a una incertidumbre que nos genera angustia, ¿no? Desde la perspectiva que yo tengo, mmm, queremos que emerjan estas angustias, estas frustraciones, estos enojos, porque es hacer presente la vida. No es quedarnos ahí, claro, es ver si la persona se quiere mover, no se quiere mover, eh, pero sí ir rescatando mucho esto, ¿no? Que el ser humano va a estar viviendo en constante angustia, porque se sabe finito. ujú, Entonces, por eso no me encanta mucho como esto que aporta justo la visión de psicología clínica, que tiene que ver mucho con la razón, ¿no? Con la racionalidad y con el positivismo, ¿no? Entonces, aporta justo a estas estructuras sociales a que el ser humano funcione. Y una persona angustiada, una persona triste, una persona enojada, aunque lo necesite en ese momento, tal vez no va a funcionar de la misma manera a una persona que tiene que estar bien. ok. Y bueno, desde el enfoque que usted tiene, ¿considera que la psicología, ya sea clínica o desde el enfoque que usted maneja, tiene un reconocimiento suficiente en el país? Mm, no, no creo que la tenga. Lo vemos constantemente. Por ejemplo, yo comparto mi experiencia. No muchos se comprometen con su proceso terapéutico. Muchos llegan con la incertidumbre de a qué se viene a terapia, qué hago en terapia, estoy loco. No creo que se tenga como ese valor, ¿no? En mi país. Creo que va avanzando. Lo que sí creo es que va Ujú, avanzando, pero aún no se tiene. ok. Bueno, ahora la siguiente sección de la entrevista va a ir más enfocada a la formación y al perfil del psicólogo. Entonces, ¿nos puede comentar cuál es la formación académica con la que usted estuvo estudiando o viene con esa experiencia? Ujú. Sí, en licenciatura soy licenciada en psicología. em, pues he tenido como diferentes cursos, diplomados que tienen que ver con teorías de personalidad, violencia de género, ideología de género y un diplomado en tanatología existencial, una certificación justo también en tanatología existencial y actualmente estoy estudiando la maestría en psicoterapia humanista existencial. Ok. Y cuando usted estaba estudiando, ¿se le mencionó qué tipos de estudios debe tener un psicólogo clínico, además de la licenciatura? Ujú. Sí, justo puede ser una especialidad, ya sea en psicología clínica, en algún enfoque, pero que tiene que ver justo con psicoterapia o Ujú, psicología clínica o una maestría, ¿no? O sea, hay como estas opciones. Digo, claro que se pueden seguir al doctorado, pero pues sí, empezando por ahí, tanto especialidad o directamente este, a la maestría. ok. ¿Conoce qué universidades o institutos ofrecen
programas de psicología clínica? Sí, pues de cajón la UNAM, la UAM, acá en el estado de Hidalgo está la UAH, por ejemplo, em, también está la UAC, la de Querétaro, digo, casi todas las autónomas, sea del estado que sea, sí tienen un programa de psicología clínica. Y pues las privadas, ¿no? Ujú. Tanto la UNM, la TEC, eh, no sé, no se me ocurre otra ahorita porque digo, esas son como las de más renombre y seguramente como cerca de sus localidades hay como otras escuelas, ¿no? De forma privada que pueden tener, ofrezcan esto, ¿no? De alguna especialidad o alguna maestría en psicología clínica. Ok. ¿De dónde son ustedes? Yo soy de Hidalgo, de Ajacuba. Ah, bien. Y yo de Querétaro. Ah, bien, bien, bien. Sí. Y bueno, para ejercer como psicoterapeuta se necesita de alguna licencia o basta con la cédula profesional. Sugeriría que no se quede, nada más con eso, ¿no? O sea, incluso en los institutos sí te piden, ¿no? Como alguna licencia, ya sea en especialidad o maestría, que tengas algo que ver con la formación clínica, ¿no? Ujú, Pero también hay muchas personas que solo tienen la cédula de licenciatura y entran, ¿no? Eh, Claro que en el camino tengo colegas, por ejemplo, que terminaron, incluso empezaron, por ejemplo, haciendo su servicio en el DIF y ahí se quedaron, terminando la licenciatura, dando terapias, claro, y en el camino se siguieron formando, ¿no? ujú, Pero sí sugeriría que no, que con solo la cédula de licenciatura no, porque es como el primer paso, ¿no? O sea, es como ver todos los horizontes, pero no profundizas, ¿no? Y para tener como justo esta visión terapéutica, sí necesitas profundizar. ujú. ¿Y cómo se obtiene este tipo de licencias para poder ejercer? Pues estudiando, ¿no? Ajá, Estudiando justo ya sea una especialidad, una maestría, casi todas las escuelas que ofrecen sea especialidad o maestría te ofertan un modelaje clínico. Entonces, tú vas como dando terapia, sea desde el enfoque que sea, y te van supervisando personas que ujú, tienen que ver ya con esta parte terapéutica. Entonces, eso a mí me parece como muy valioso tenerlo siempre, ¿no? Una persona que esté ahí supervisándote. Incluso yo, por ejemplo, ahorita que estoy en la maestría o aunque he tenido espacios en donde no estudio, regularmente sí acudo con alguien que supervise porque siempre hay algo ahí atorado, hay algo que me surge en mí, hay algo que no puedo ver yo y que necesitamos de alguien que nos ayude como a tener una luz, ¿no? En este camino. Y bueno, pues ya justamente empiezas a estudiar, terminas todos tus estudios, depende de lo que te pida cada escuela, pues ya obtienes esta licencia, ¿no? ok. Em, ¿Qué valor agregado cree que tienen sus pacientes con su enfoque terapéutico? Que se puede sentir una charla muy natural, muy, muy natural, ¿no? Es como ir con tal vez un amigo, aunque claro que sí hay un método detrás del enfoque, em, pero buscamos ser tan cercanos y que lo que está pasando en la relación terapéutica, lo que se construye, nos toque también a nuestro ser, que se pueda sentir natural. Ujú, El enfoque se me hace muy loable. eh, en este caso quiero decir que somos muy cuidadosos con nuestras actitudes naturales, es decir, con todo lo que hemos ido construyendo de nosotros mismos, nos va a salir de manera natural algún juicio a todos, ¿no? Pero justo es tenerlo aquí, agarrarlo, que no se nos salga, y es mucho lo que vamos cuidando,
para que la otra persona se pueda sentir justo en un espacio de confianza, de seguridad, que no va a estar bien con una mirada de juicio, ¿no? De lo que debe de ser, de lo que no debe de ser. El enfoque no es directivo, entonces más bien vamos viendo hacia dónde va a ir la persona y nosotros lo vamos acompañando, acompañando, profundizando, profundizando. Y desde ahí también fomentamos como la libertad, la elección y la responsabilidad. Entonces, creo que se puede sentir eso como una plática muy natural y no como estar frente a una figura de autoridad que es el que sabe. Porque a lo mejor, aunque sí sabemos, sí revisamos teorías, sí sabemos cosas, todo el tiempo sabemos, pues, frente a la relación terapéutica, nos mostramos como alguien que no sabe, porque en efecto es así. No sabemos nada de esta persona que está frente a nosotros. Entonces, esto puede generar, decía Yalom, y creo que mucho antes también Freud, una especie de amistad que hace la alianza terapéutica y que desde la amistad con esta alianza terapéutica se pueden abrir muchos campos. Ok. ¿Cuáles son las diferencias que encuentra entre el enfoque que usted maneja y el enfoque cognitivo-conductual? No, pues abismales, ¿no? El enfoque cognitivo-conductual de principio te va marcando una directriz. Bueno, ahora vamos a revisar lo de la sesión pasada. Va marcando como, va queriendo explicar cosas y dar soluciones. Nosotros no queremos explicar nada, ni tampoco damos soluciones, ni venimos con esta idea de solucionar algo, sino de acompañar que la existencia emerja y ver qué posibilidades hay frente a la persona, explorar qué posibilidades hay. Entonces ahí ya es completamente diferente, ¿no? Por Ujú. un lado se dirige, por un lado explica, por un lado quiere dar soluciones, en el otro no. Retomamos las palabras para describir un poco, para saber si lo vamos entendiendo en lo que nos quiere dar a bueno, nos comparte, nos expresa en su sentir, para ver si nos acercamos, aunque sea un poquito, a su experiencia, justo exploramos cómo es que lo siente, por qué es que lo siente, qué es lo que lo sostiene ahí, cómo está haciendo para él que decide de esta forma. Y entonces desde ahí se pueden abrir como más posibilidades, se pueden ver eh, por qué a lo mejor la persona no se quiere mover de una decisión. O tal vez no lo veía, ¿no? Y en este acompañamiento podemos ir viendo como esas otras posibilidades que hay, pero no es para nada directivo, ¿no? Ujú. Nosotros no, bueno, yo por ejemplo, no suelo dejar ni actividades, ni tareas, ni condiciones para asistir a terapia. Sí sugiero libros, sí sugiero lecturas, sí sugiero podcast, sugiero música, videos, películas, series, pero no es una condición para traerlo a la sesión. Si la persona quiere traerlo a la sesión, está perfecto. Si no, no pasa nada. Seguimos explorando en su existencia. Acá en el enfoque que yo tengo, incluso ellos pueden decidir cuándo desistir de las sesiones. No es que yo los vaya a dar de alta. em, no es que ni siquiera tenga la cabeza pensando, esto que me está diciendo es ansiedad, es depresión. Es muy diferente si la persona viene y me dice, me diagnosticaron depresión y lo vivo de esta forma, a que yo esté buscando darle a esta explicación y, es que esto encuadra con depresión, esto encuadra con ansiedad. No, solo voy acercándome a su existencia. Justo el enfoque tiene que ver meramente con la experiencia de las personas, la vivencia de las personas. Entonces, desde ahí creo que ya es abismal como la diferencia.
¿Y por qué decidió irse por este enfoque? Mm, Porque he pasado por diferentes procesos terapéuticos, muchos han sido cognitivo-conductual y no me ayudaron. O sea, me sentía juzgada, mi propia personalidad no da como para que alguien me diga qué hacer con mi vida o qué no hacer, sino que justo me haga reflexionar, me haga profundizar. Eh, Me gustó mucho en la licenciatura lo que Sócrates hacía, que era la mayéutica, ¿no? Que era preguntar, 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 hasta que el otro se diera cuenta como de su error. Mm, no, lo que hacemos acá no es como la mayéutica, pero a veces me parece que está un poco relacionado, ¿no? Entonces, con que sin que yo se lo muestre, el otro vea lo que hay ahí, ¿no? Sin que yo le diga necesariamente estás mal, o que me saque incluso esta idea de la cabeza de decir estás mal, más bien podamos ir acompañándonos, ¿no? Entonces, meramente sí me fui a esta corriente porque viví procesos bajo este enfoque y me apasionó, me gustó muchísimo, lo veía conmigo, lo veía con otras personas porque también era en terapia de grupo y me di cuenta que se lograba muchísimo más desde acá que desde el estar como encasillando o dirigiendo o incluso que nuestro saber, nuestra autoridad, yo tengo muchas teorías en la cabeza, yo soy el que sé, pueda ponernos en una posición de no acercarnos a la persona y que nos sintamos alejados del proceso, nos sientamos enjuiciados, criticados, y entonces sí llegamos a esta idea de la terapia no sirve para nada. Digo, no es para todos. Yo creo que todas las personas somos diferentes y hay a personas que les va a venir bien este enfoque de cognitivo conductual. No quiero tampoco decir está mal este enfoque, no, claro que no. Solo creo que hay personas a las que les viene bien y hay otras personas que buscan otro tipo de terapia. Ujú. Y entonces considera que este enfoque con el que trabaja es eficaz. Sí, sí, totalmente. Y conoce o considera que el enfoque que trabaja tiene ciertas desventajas. Sí, porque creo que actualmente sí vamos mucho a terapia con la idea de que nos den soluciones, que nos expliquen, que nos digan qué hacer y las personas no es lo que buscan, a veces no. Cuando justo les voy haciendo este encuadre de qué trata la terapia, de cómo trabajo, eh, ven cómo se da la primera sesión. Hay consultantes que se han quedado con esto de, "Mm, pero es que yo quería que usted me dijera, yo quería que usted me dijera si tenía ansiedad, yo quería que usted me dijera si tenía depresión". Tengo claro conocimiento también del DSM, pero no lo utilizo, nunca lo utilizo, ¿no? Entonces, creo que es una desventaja, ¿no? Que las personas sí, vienen con esta idea y puedan no ayudarles. La otra desventaja que veo, mm, es que es muy difícil cacharle la idea, porque no se aprende más a partir como de técnicas, de herramientas, y es como estudiar mucho el método, estudiar mucho a los autores, pero no hay algo certero que te diga, ya, o sea, sí estás siendo buen terapeuta. Tienes que estarte construyendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, te puedes quedar un poco con esta sensación de angustia de decir, no sé si lo estoy haciendo bien, porque te vas construyendo en el camino, ¿no? No hay como un lineamiento ahí,
un instructivo, haz las cosas así, y entonces vas a ser un terapeuta existencial, ¿no? Sino a partir de tu propia experiencia, de tu propia vivencia, es como te vas viviendo o construyendo como terapeuta, ¿no? Entonces, creo que es un poco eso desventajoso, ¿no? Porque puede ser complicado y complejo. Ok, ¿y conoce algo sobre el enfoque de la psicología clínica aquí en México? Muy poco en realidad, ¿no? O sea, sé que tiene que ver con las instituciones, por ejemplo, DIF, em, todo lo que tenga que ver IMSS, ISSSTE, Pemex, todo lo que tiene que ver con eh, sector salud. eh, entiendo que muchos sí les piden que tengan este enfoque de cognitivo-conductual por una respuesta también pronta, porque se vea algo, ¿no? Por algo tangible un poco, ¿no? Este, pues eso, ¿no? Que se da mucho en instituciones, que principalmente es en donde se dan, ¿no? En instituciones, y sí hay como lineamientos que piden. No Ujú. los conozco del todo, porque nunca he trabajado en una institución tal cual, más que en los centros de rehabilitación, y afortunadamente siempre me han dejado como eh, poner en práctica el enfoque que yo tengo, ¿no? Ujú. No me han pedido que sea cognitivo-conductual o demás, sino, ok, veamos cómo trabajas, ¿no? Ok, bueno, pues por mi parte de estas secciones de la entrevista ha sido todo. Entonces le voy a ceder la palabra a mi compañero Abel para que continúe con las siguientes secciones. Muchísimas gracias. Gracias, Alondra. Muchas gracias, Alondra. Y ya nos acercamos a las 9 de la noche, licenciada. Queremos confirmar antes de continuar que siga teniendo disponibilidad para continuar. Sí, sí, claro, claro, claro. De acuerdo. La siguiente sección de preguntas que queremos realizar con ustedes sobre habilidades necesarias para el psicólogo. Y no sé si dentro de su enfoque haya alguna lista de habilidades que necesite un psicólogo para desempeñarse correctamente. Mm, pues así tal cual una lista no la hay, ¿no? Pero sí necesita ser sensible. Y no me refiero como a que todo te dé como cierta ternura, sino que te permitas sentir, ¿no? Que te permitas ponerte en cuerpo, ¿no? No solo en razón, sino también en cuerpo, ¿no? Atreverte a sentir qué está pasándote a la hora de estar dando terapia, ¿no? Una escucha activa, claro, o sea, eso es de cajón, creo que en el enfoque que sea una escucha activa, se nos puede escapar a todos, ¿no? A mí también sí me pasa que estoy en sesión y no sé, unos segundos ya me fui a pensar en lo que voy a hacer al rato, demás. Eh, Como tip, yo les comparto lo que hago mucho es, me cacho que estoy teniendo otro pensamiento y que me fui de la sesión, escribo lo que estoy pensando y me regreso a la sesión, ¿no? Entonces, sí se necesita una escucha activa y no solo activa, sino que se sienta que está ahí, ¿no? Porque una cosa es que, bueno, si yo estoy escuchándote, pero no me esté quedando claro ni de qué me estás hablando, ¿no? Sino que incluso te atrevas a preguntar en el momento si tienes duda de algo que estás escuchando para que justo se vuelva más activo. Mm, pues le diría que comprometido, ¿no? Que estés comprometido con lo que estés haciendo. eh, Disposición. mm, no pondría la palabra empatía, ¿no? Porque creo que la empatía nunca la vamos a poder tener por dos razones. Una, nunca voy a poder estar en el ser de la otra persona, jamás. Me puedo acercar a lo que siento a través de mis vivencias, puedo acercarme y decir, ah, tal vez se siente así, pero nunca voy a estar en su lugar, nunca voy a sentir lo que él siente.
sino tal vez ponerlo como una inclusión, ¿no? Entonces incluyo mis vivencias a sus vivencias para acercarme, ¿no? Para tratar de entender esto que está viviendo. Em, pues creo que como en cualquier trabajo, un poco de disciplina, orden, puntualidad, pues, ¿no? Honestidad, ¿no? Le pondría también, incluso hasta en la manera en que nos agendamos, y eso ya tiene que ver mucho con el estilo de cada uno. Yo suelo ser muy flexible en mi agenda, ¿no? A mí si me cancelan, no hay como mayor complicación, podemos reagendar, pero lo que sí pido es que me avisen con anticipación, ¿no? Por lo menos una hora, hora y media antes, y desde ahí también me doy como el chance a que si yo tengo alguna complicación, también se lo pueda externar con anticipación, ¿no? Sí, Entonces, creo que eso involucra también ser honestos con nosotros, con la relación terapéutica. Pues creo que eso sería como algún enlistado que podríamos tener. de acuerdo. Y dentro de sus terapias o que consultas con sus clientes, ¿cómo se maneja la primera consulta que tienen? La primer consulta que tenemos nunca es igual, siempre trato como de tener un encuadre, ¿no? El encuadre quiere decir quién soy yo, qué he hecho, hay veces que no es necesario, hay veces que sí te tienes que extender más. Un poco como la práctica te va mostrando qué persona sí puede necesitar más datos de ti y qué persona ya esté así a punto de arrojarte todo lo que trae y que no te va a escuchar en tu encuadre, ¿no? Em, pero sí solo como decirles de qué va la terapia, un poco, justo decirles yo no diagnostico, no doy soluciones, no doy consejos, pero sí podemos acompañar todo esto, ¿no? Les digo justo cómo son las sesiones cada 8 días, a veces sí las puedo extender a cada 15 días, y los pagos como son también, em, esta parte, ¿no? De que no hay problema si me cancelan, pero que me digan con anticipación, que tienen permitido no estar de acuerdo con lo que yo digo, en cualquier momento me pueden decir, no, 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 o sea, lo que yo te estoy diciendo no es lo que tú me estás regresando, yo no lo estoy viviendo así, yo no lo veo así, esto que tú me dices, no lo estoy sintiendo así. Em, Ser como esto, muy específico de cómo es lo que trabajo, ¿no? Hay personas que sí te van a escuchar, hay personas que no, pero por experiencia sí les podría decir que lo hagan, ¿no? Este, Suelen ser unos minutitos, unos 5, a lo mucho 10 minutos de este encuadre, y entonces, pues yo suelo dar una pregunta, ¿no? Que es, bueno, y ahora, ¿con qué te gustaría empezar? ¿O qué es lo que te trae acá, ¿no? De Algunas acuerdo. personas sueltan tal cual como es, otras no, otras les cuesta mucho. Y también los silencios son importantes. Esperar ante estos silencios es importante porque también se dicen muchas cosas. Em, la sesión es así, pues hay personas que hablan muchísimo durante la primera sesión, se retoma un poco, es decir, tomo sus palabras, se las regreso para ver si yo le estoy entendiendo y hago un poco de interpretaciones ante lo que esta actitud natural que les decía me hace pensar, pero la pongo en duda yo también, ¿no? A lo mejor pienso, ¿estará enojada porque su esposo no está en casa? Lo pongo como en una pregunta y se lo puedo regresar así en una interpretación, dándole esta apertura que puede ser sí o puede ser no. La primera sesión sí es mucho así. Hay sesiones que me han tocado que es mucho de contención, entonces hablan y tú puedes regresar dos, tres palabritas porque ya se te acabó la hora. Regularmente yo si no tengo una sesión empalmada, sí les brindo unos pocos minutos, o si no tengo otro compromiso tal vez, también les brindo unos cuantos minutos más, no hay problema. Si tengo otras cosas que hacer, no, pues ahí sí ya
la hora y tanta. ¿Y ha tenido alguna dificultad o algún problema dentro de las actividades que la hayan obligado a tomar alguna capacitación en específico? Sí, o sea, actualmente, ¿no? Lo que estoy estudiando es porque eh, a veces ya no sé cómo preguntar. Mm, No sé si esto que te digo de suspender nuestra actitud natural se le llama epoché. mm. A veces no sé si estoy haciendo epoché, a veces no sé si mis cuestionamientos hacia sí misma ya se están reduciendo y tengo que profundizar más en mí para tener otro tipo de compañía, ¿no? Sí, ¿y sería sobre esos temas únicamente en los que procura mantenerse actualizada o hay algunos otros que incluye? Mm, pues sobre duelos también. eh, pues por ejemplo cuando trabajaba en centros de rehabilitación, mucho también sobre la sustancia. Dentro de este enfoque también hay una perspectiva de cómo abordar las sustancias. Eh, Creo que va dependiendo mucho, ¿no? Si la persona justo que se me acerca siento que es algo que no sé, que no sé cómo abordarlo, sí es claro la invitación, ¿no? A tomar algún curso, alguna capacitación, alguna clase extra. ¿Y actualmente mantiene contacto con alguna red de psicólogos, ya sea con su enfoque o de otros enfoques? Sí, sí. Justo con la primera escuela que me formé, que es IMACOA, Instituto Mexicano de Acompañamiento Existencial, son unos terapeutas súper cálidos, eh, son muy loables, muy amorosos en este sentido, porque si tienes algún conflicto, aunque ya no estés estudiando por así con ellos, ya no estés con ellos te brindan la atención, ¿no? Eh, Uno de ellos era mi terapeuta, actualmente ya no estoy con él porque acá en la maestría me piden otro proceso. Estoy con otro terapeuta acá en proceso terapéutico. Y pues mis colegas, ¿no? O sea, amigos de la universidad, claro que también, aunque podemos hablar de mil cosas de nuestras vidas ya como fuera de la labor, siempre está muy presente esto, ¿no? Entonces, también es ahí hacer la reflexión y muchos tienen otros enfoques, ¿no? Por ejemplo, tengo una amiga que justo tiene el enfoque conductivo-conductual, otra gestal, otra transpersonal. Entonces, sí me permito también. Algo del existencialismo es que derrumba las verdades absolutas. Entonces, tampoco nos podemos convertir como en unos catedráticos de la verdad absoluta, sino también permitirnos escuchar otros enfoques, lo que tienen otras posturas por decir, y mm, hacernos crecer también con esto. Ok. Y dentro de los casos que usted maneja, ¿en alguno de ellos ha requerido considerar la diversidad cultural de sus pacientes? Mm, ¿Me podrías decir cómo a qué se Sí, refiere con eso? por ejemplo, que reciba pacientes de otros países que tengan diversas formas de diversa cultura o de diferentes religiones o de identidad sexual. ¿Ha tenido algún caso que ese así haya sido un tema crítico a considerar? Mm, Tal cual como terapia individual, no, pero sí di un taller justo de arte terapia. Otra de mis actividades que realizo es el bordado y también lo voy implementando en arte terapia. Y me pidieron dar justo un taller en una comunidad de Tlapa Guerrero que se llama Yubinani. La mayoría de las mujeres que ahí habitan hablan Sunsabi, lo que vulgarmente conocemos como mixteco, ¿no? Entonces, me fue sumamente difícil porque había una persona de esa comunidad que habla el español y su idioma y era la traductora, ¿no? Entonces, ponerme frente a esta situación incluso me hizo pensar, tengo que aprender esta lengua para comunicarme con ella, ¿no? Porque es- me quedaba pensando, sí estará compartiendo el mensaje como primero pensar, ¿no? Si a la otra persona le está llegando el mensaje, cómo lo estoy comunicando yo también.
y si esta persona, ¿cómo se lo estará comunicando a las demás personas, ¿no? Creo que este fue como un punto crítico en el que también me hizo como cuestionarme qué otras cosas necesito también culturalmente. Con Y confianza pueden llamarme Mariel. muchas gracias, María. La siguiente pregunta es sobre si con sus pacientes acepta trabajar con cada uno de los pacientes que la contactan o hay algunos pacientes en los que haya decidido no trabajar con ellos. Sí, sí he decidido con algunos no trabajar. Sobre todo, bueno, no puedo evitar como el contexto, ¿no? Entonces, soy mujer, nos ponen a veces en una situación vulnerable. He recibido como eh, mensajes, pues, que sí quieren la atención, pero se me hacen sospechosos, pues, ¿no? O sea, me piden así como que vienen por una situación de masturbarse, pero Mm, que tal vez en la sesión se puedan masturbar. Entonces, sí, claro, por protección hacia mí he declinado como algunas cosas. Eh, con consumos problemáticos, la opción que les doy es en línea, porque sí daba presencial, pero cuando estaba en las instituciones de forma privada, no, porque justo tiene que ver con metanfetaminas y una característica fuerte es la paranoia, entonces, y la psicosis, ¿no? Entonces, sí es como también no ponerme en riesgo, ¿no? Entonces, sí he declinado de algunos casos. em, Regularmente llegan más mujeres conmigo, ¿no? Que mm. hombres, entonces son como los pocos casos que he declinado, ¿no? No he tenido hasta el momento como algún otro caso por qué declinar, más que con esos. Ok, muchas gracias, Mariel. La siguiente ronda de preguntas es sobre las herramientas de trabajo dentro de la psicología y nos gustaría saber qué piensas sobre los test y pruebas psicológicas dentro del campo de la psicología. Ay, chicos, no sé cómo les vaya a ir con esta entrevista en sus clases, ¿eh? No, no me agradan, no, porque justo encasillan, encuadran, explican una realidad y no permiten tener un acercamiento a la persona, ¿no? Creo que son funcionales dentro de muchas áreas, ¿no? Como por ejemplo en la clínica, que a veces lo remiten mucho como a psiquiatría y bueno, pues ya tienen ahí un referente. Agregaría que haya exámenes físicos, ¿no? Que no se quede solo como los test, lo que pueda observar el psiquiatra, sino que sí se vea, no sé, con un electro o algo más, para ver la parte orgánica, ¿no? Porque la psiquiatría tiene que ver mucho con eso. Entonces, en la parte laboral, claro, totalmente funcionan, ¿no? Pueden ser una herramienta muy, muy importante. Pero en la parte como pues justo como de terapia, que no tiene que ver con instituciones, no. O sea, a mí no me agradan, se me hacen muy tediosos también, este, y justo es otra vez como posicionarnos en el yo sé más que tú, incluso a través de una herramienta, ¿no? A través de un test. Dentro de Ese, ay, perdón, no te dentro de su preocupes. enfoque, ¿utilizan algún tipo de herramienta en especial? Solo el método fenomenológico, ¿no? Que tiene que ver con justo escuchar, retomar las palabras que se van diciendo, hacer epoché, interpretaciones o impresiones, tomar en cuenta la política de la experiencia, es decir, lo que la persona está viviendo. Hay incluso como podemos verlo como anulación, aceptación y desconfirmación, ¿no? Desde la eh, consultante mundo, mundo consultante, terapeuta consultante, consultante terapeuta, porque sucede, ¿no? Hay mucha confirmación, desconfirmación, anulación, y son como las herramientas que vamos teniendo. Un poco también sí pueden ser como también
compartir textos, por ejemplo, y desde ahí como ir reflexionando a partir de estos textos. Y por ejemplo, esto no lo he puesto tanto como en práctica, pues, ¿no? Pero lo que vengo adquiriendo un poco de esta maestría, porque tiene una base gestal también, son algunas técnicas em, muy corporales, muy corporales que también nos pueden apoyar y que serían esas como las herramientas, ¿no? que tenemos en este enfoque. Ok. Dentro de la parte con Alondra nos comentaba que sí conocía sobre los manuales de diagnóstico. Dentro Ujú. de su enfoque, llegan a utilizar en algún momento? No, no, para nada. O sea, si acaso lo llegáramos a utilizar, sería meramente porque una persona viene y nos dice que tiene, no sé, ansiedad o algo así, y pues revisar, ¿no? Como una lectura nada más, quizás refrescante, porque pues claro, en la licenciatura te los dan sí o sí, eh, pues de qué me está hablando, ¿no? Pero no como ponerlos como un referente, decir, ah, sí, sí es ansiedad, ¿no? Aunque sí haya un diagnóstico, a nosotros no nos interesa como tanto si sí es o no es, sino cómo está viviendo esta ansiedad. De acuerdo. Y de las herramientas que nos estuvo comentando sobre que utilizaban dentro de su enfoque, ¿hay alguna forma en la que ustedes se aseguren que están utilizando la herramienta adecuada para cada caso? Mm, como solo es como una herramienta como para toda la base del enfoque, pues claro, a partir como de la supervisión de casos, puedes presentar, ¿no? Una bitácora de cómo se está desarrollando, incluso a través como de audios, de videos, y junto con otro terapeuta que, claro, tiene mucha más experiencia que tú, irlo como revisando, si vas aplicando bien el método fenomenológico o si ya no estás haciendo fenomenología y se te escapó de las manos, ¿no? De acuerdo. Y dentro de su enfoque, ¿hay alguna técnica o herramienta o método que sea la que utilicen de preferencia o la primera que utilicen en sus casos? Esto de retomar y la hipoche, ¿no? Interpretaciones y impresión. De acuerdo. Dentro de los casos que usted ha manejado, ¿ha tenido la necesidad de canalizar a alguno de sus pacientes con alguna otra persona? Mm, no tal cual de canalizar, pero sí he tenido casos que en donde justo sí sospecho que puede haber algo orgánico y como hago en pregunta, ¿no? Si ya él o ella ha considerado ir al psiquiatra, por ejemplo, ¿no? O al doctor, ¿no? Porque también hay como cosas ahí muy físicas, pues, ¿no? Que a veces no lo pueden ver y entonces es como preguntarnos si he considerado ir al doctor por esta sintomatología. Entonces no lo llamaría tanto como canalizar, pero sí abrir como la posibilidad de que pueda ir con alguien más, aparte de, pues, de la terapia, ¿no? Sí. Muy relacionada a esa pregunta, eso es si sobre usted recomienda el uso de medicamentos en algunos casos clínicos. Mm, creo que algunos casos sí lo necesitan. No me atrevo a decir que lo recomendaría yo porque no soy psiquiatra, Ujú. pero sí creo que hay algunos casos que lo necesitan. De acuerdo. Muchas gracias, Mariel. Y ya nos acercamos al final de la entrevista. Lo último que queremos platicar con ustedes es sobre las consideraciones éticas dentro de su trabajo y queríamos saber de algunos aspectos éticos que usted considera dentro de su trabajo que se relacionan en la hora de la terapia. Ujú. Fíjate que pones una pregunta bien interesante, ¿no? Porque en la licenciatura, y no sé si ustedes ya lo revisaron, tenemos todo un manual ético, ¿no? Del psicólogo. Pero ahora que yo lo pienso un poco más, creo que habla un poco más de la moral que de la ética, ¿no? La moral sí podemos ponerlo como reglas, como lineamientos, como algo ahí, un referente. La ética me parece que solo es una forma de responder
cuidadosamente ante el sufrimiento del otro. Entonces, desde ahí, no podemos saber cómo vamos a responder hasta que estemos en esa situación, pero sí creo que hay que tener muy presente este cuidado hacia el otro, ¿no? Entonces, desde ahí justo por eso la epoché, ¿no? Porque hay que ser muy cuidadosos con nuestros juicios, ¿no? Con nuestra construcción, que no es la de la otra persona, y que esto nos puede alejar e incluso poner en un lugar como justo hasta de ataque, ¿no? Hacia la otra persona, y que no va a ayudar a construirla, ¿no? Entonces, lo pondría así, ¿no? Que justo ser cuidadoso desde nuestro ser, desde cómo nos estamos cuidando nosotros mismos con nuestros propios juicios, cómo nos relacionamos con el mundo, y de esta forma también cómo nos vamos a relacionar con nuestro consultante. Se me hace también muy ético esta escucha activa, ¿no? Dejarse sentir también, porque reconozco mi vulnerabilidad, y desde ser vulnerable yo también puedo ser ético con la otra persona. De acuerdo. Y piensa ¿qué tan importante piensa que sea que un psicólogo conozca sobre aspectos éticos? Mucho, muy importante, ¿no? O sea, justo me tocó estar con una terapeuta que fui, y que em, su acercarse era plenamente desde el juicio, ¿no? Mm. O sea, yo venía con una situación en el mundo que me encontraba muy enjuiciada por el mundo, y llegar a consulta y sentirme todavía más enjuiciada, puede ser fatal, 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 ¿no? Entonces, se me hace muy importante revisar nuestra existencia, y construirnos desde un lugar de cuidado para que así podamos ser éticos. No podríamos decir, la ética, voy a responder éticamente de esta forma con mi consultante, pero sí tener en cuenta que si yo tengo el cuidado hacia mí, sí mismo, y hacia el mundo, claro que voy a llegar con este cuidado ético hacia mi consultante. Entonces sí creo que es muy importante que lo tengan cualquier terapeuta desde el enfoque que sea. ¿Usted ha tenido algún problema dentro de sus terapias por alguna cuestión ética? Y si sí, ¿nos podría comentar cómo lo logró resolver? Sí, mm, y creo que se va un poco también por ahí por lo ético. Cuando son sesiones virtuales, ahí sí cobro antes, ¿no? Un anticipo. Entonces tenía justo un consultante que la primera sesión, eh, estábamos en horarios diferentes, él vivía en otra parte, ¿no? Entonces yo iba a tiempo, la primera sesión justo no lo sé si él lo confundió, pero todavía no era la hora de la sesión, ¿no? Entonces, por lógica, yo no revisé el celular hasta que iba a ser nuestra hora de sesión, ¿no? Cuando veo el celular, tengo miles de mensajes de que le había robado su dinero, que por qué no contestaba, y yo dije, a ver, espérame tantito, ¿no? Le expliqué, le dije, creo que hay como una confusión, porque acordamos este horario, apenas es este horario, este, no sé si tú te quedaste en otra idea, ¿no? Ya como que se calmó un poco más, sí reconoció justamente que se había confundido, y bueno, tuvimos la sesión, volvimos a tener otra sesión más, todo bien. La siguiente sesión me canceló un poco antes, creo que con un día de anticipación, y le dije, no hay problema. La siguiente le di como otros espacios, escogió uno, y le dije, perfecto, aquí nos vemos, ¿no? Eh, Cuando es así, cuando es con pago anticipo, y que me avisan con anticipación también, en el encuadre justo les hago esta mención, ¿no? Que les respeto este precio de la consulta, y lo dejamos para la siguiente. Cuando no me avisan, entonces yo ya no les puedo tomar a cuenta ese pago, y para volver a agendar necesitan volver a pagar la sesión, ¿no?
Entonces el chico, llegó la hora de la sesión, no se presentó hasta como después de 2, 3 horas. Y la verdad es que yo ya venía dando vueltas, ¿no? De decir, si se la aplico, no se la aplico, porque soy muy flexible, de verdad. Dije, me voy a esperar, ¿no? Si es una situación también de emergencia, pues puedo ser flexible, ¿no? Aún también ante esta situación y tal vez tomarle en cuenta este pago de la sesión para la siguiente. Se presentó a las 3 horas y su respuesta fue decirme, es que desayuné, almorcé y me quedé dormido. Entonces, para mí eso yo dije, no es aceptable, pues, ¿no? Ahí debe de haber implicado también un respeto hacia la otra persona, siempre también, hacia el espacio que se está construyendo. Y dije, esto no es una emergencia, ¿no? O sea, tú decidiste quedarte dormido, ¿no? A- Teniendo estos medios, podrías haber puesto una alarma que te avisara y decidiste no hacerlo, ¿no? Entonces le expliqué, le dije que estaba bien, pues que lo entendía, pero que el pago de esta sesión se quedaba así. Para retomar la siguiente sesión tenía que, pues volver a pagar, ¿no? El chico se puso muy, muy molesto. De nuevo me voy a decir que, pues que era una ladrona, que me iba a difanar por todas las redes sociales, que yo era la peor del mundo, que como yo la primera vez había, pues no había respetado el horario cuando ni siquiera se dio así, pues fue su confusión. Entonces yo lo único que fue decirle, mira, entiendo tu molestia, pero ya te había explicado desde el encuadre o desde nuestra primera sesión cómo se iba a dar el tema de los pagos. Estás en todo tu derecho de hacer y de poner en todas las redes lo que quieras. No te puedo regresar el pago porque ya era un acuerdo que teníamos. Puedes continuar o puedes buscar otro terapeuta, ¿no? Entonces, no, el chico no entró en razón jamás, se puso claro, tuve que llegar a un punto de bloquear, ¿no? Porque sí fue como hasta acosador, ¿no? Ya en algún momento, entonces tuve que bloquearlo, ya no supe nada de él, y justo ahí está esta ética, ¿no? Yo no Sí, sabía cómo iba a responder, me esperé justo a ver cómo, qué pasaba en él, y también esta ética responde hacia nosotros y a nuestro cuidado, ¿no? Entonces le di las explicaciones que necesitaba este chico, no las quiso entender, se puso en un tono muy agresivo, hostil. Claro que tengo que cuidar también de mí y preferí cortar la comunicación. de acuerdo. Muchas gracias por compartir esa experiencia. Gracias. Y actualmente ya como psicóloga, ¿usted todavía recibe procesos terapéuticos? Sí, sí, además creo que eh, llega un momento en que dejas de ver la terapia como un espacio en donde necesitas porque tienes problemas, sino un espacio tuyo donde puedes hablar de lo que se te dé tu gana. Como terapeuta, claro que puedes revisar si tienes algún conflicto ahí con alguna sesión, y no lo pondría como necesidad, pero sí es un espacio de mucha satisfacción, ¿no? Entonces, me gusta mucho, ¿no? He tenido la fortuna de ya encontrar buenos terapeutas o favorables o que conecten conmigo, porque además creo que lo expresé mal porque no creo que haya buenos o malos terapeutas, simplemente son prácticas diferentes, em, que me hacen querer estar ahí en sesión, ¿no? Entonces, vaya, es creo cuando un poco como lo asemejo un poco como al estudio, ¿no? Que ya no es como por querer tener el título, el reconocimiento, demás, sino que es un espacio que lo disfrutas. Disfrutas de estas reflexiones que puedes tener, estas palabras, porque te reconoces en tus palabras también, te vas acomodando en tus diálogos también, junto con otra persona. Entonces, sí, aún tengo este proceso terapéutico. Creo que nunca lo voy a dejar por mi trabajo, a menos que lo deje, o en espacios tal vez puedo descansar de ello,
pero es un lugar que me reconforta mucho. De acuerdo, muchas gracias. Y de todos los casos que usted ha recibido o que piensa que puede recibir, ¿usted cree que todos pueden ser atendidos bajo el enfoque que usted trabaja? ¿O hay algún caso que usted considere que podría ser trabajado mejor por un enfoque conductista o algún otro tipo de enfoque? ¿Las Sí, problemáticas sí podrán atenderse? todas las problemáticas sí se pueden atender bajo este enfoque, todas, 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 ¿no? Incluso trastornos. Acá en el existencialismo más bien les ponemos como justo complicaciones existenciales, ¿no? Eh, pero sí creo que hay personas a las que no les viene bien este enfoque y entonces les cae mejor un cognitivo conductual, se sienten más cómodos, les puede favorecer, les puede eh, ayudar a moverse del lugar en donde están, ¿no? O sea, no creo que tiene que ver con las problemáticas o dificultades o las vivencias que esté pasando la persona, sino más bien con la persona, ¿no? Entonces, creo que hay personas también un poco muy rígidas, muy apegadas a mm, todas estas normas sociales y creo que les vendría como mejor este enfoque de cognitivo-conductual. Claro que hay personas que no se van a acomodar a este enfoque, ¿no? O sea, es esto que te decía, ¿no? No generar una idea verdadera y absoluta y decir, este enfoque es el que te va a salvar, ¿no? El verdadero, sino es una posibilidad y para algunas personas les va a caer, les va a agradar, les va a hacer clic y va a haber para otras que no. Y está bien eso. Ok. ¿Y con sus pacientes ha considerado compartir actividades con los psiquiatras o ya lo hace actualmente? O sea, que recomiende a sus pacientes que vayan también con un psiquiatra o recibir pacientes de los psiquiatras para trabajar en conjunto. Tengo consultantes que van al psiquiatra. Solo una psiquiatra me pidió como trabajar en conjunto. Mm, Sin embargo, no me agradó porque su trabajar en conjunto solo fue decirme, tiene esto, esto y esto, y pues ya, ¿no? O sea, no me dijo, oye, ¿tú cómo trabajas? Porque eso es trabajar en conjunto, ¿no? Ver qué tengo yo, qué tienes tú y qué podemos hacer. No, solo fue como, mira, yo te estoy diciendo que tiene esto, a ver, trabájalo, ¿no? Mm, Y en sesiones a veces ni siquiera sale, ¿no? Lo que los psiquiatras determinan, ¿no? No es lo que quieren hablar las personas. Eh, Solo esa experiencia tuve con psiquiatría, este, a los que sí les recomendaba, y no como, no solo como consultantes, sino a los directivos, eran los centros de rehabilitación que trabajaran con la parte de psiquiatría, em, no como una píldora mágica, sino un poco como para que no hubiera tanto sufrimiento en el primer mes que es en el de abstinencia, ¿no? Este, mm, lo consideraría, sí lo consideraría trabajar con psiquiatras, pero bueno, no solo se ha dado este caso, ¿no? Te repito, no los remito tal sí. cual al psiquiatra, pero sí les hago así como, oye, ¿no has considerado, tú qué sabes de la psiquiatría? Mira, me da la impresión de que estos síntomas que tú presentas pueden ser más físicos y necesitan revisión más especializada. ¿Tú qué opinas de esto, no? Entonces, como justo mi enfoque no es directivo, no es decirles ve al psiquiatra, Mm, pero sí hacerles saber que hay esta posibilidad también, ¿no? sí, de acuerdo. Y finalmente la última pregunta es relacionada sobre básicamente el enfoque teórico que usted maneja. Puramente Ujú. el enfoque, sabe si este enfoque tiene alguna fundamentación científica de origen y si como modelo tiene alguna implicación ética, muy a nivel Mm, teórico. Implicación ética sí, ¿no? Científica no, porque tiene que ver mucho con filosofía, o sea, les comparto un poco como los exponentes del existencialismo
justo es Heidegger, Kierkegaard, Heráclito, Sartre, Simone de Beauvoir, Karl Jasper, Husserl, Weber, em, Yalom, un poco sí, Freud no, pero sí retoman un poquito como de esta orientación. Em, Creo que son así como los de la base, ¿no? Entonces, es meramente filosófica. Sí hacen mucha reflexión sobre este positivismo, que es decir, como la ciencia como algo absoluto. Mm, la ciencia pues tiene esta cualidad, ¿no? De que tiene que ser vista, medible, cuantificable, observable, bla, 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 ¿no? Entonces, no trabajamos con esas medidas, ¿no? Sí, Entonces, me atrevo a decir que científica, no, pero ética sí, ¿no? Porque justo tiene como mm, este parteaguas de la filosofía, ¿no? Y que es pensar mucho en la existencia y en la condición del ser humano. de acuerdo. Sí, es otra forma de hacer lo mismo, pero desde un punto de vista diferente. Muchas ¿Sí? gracias, Mariel. Pues básicamente con esto terminamos las preguntas de la entrevista que nos dio. Muchas gracias por todo su tiempo. Nos extendimos un poquito más de lo que habíamos comentado inicialmente, pero aprendimos bastante sobre sus actividades, sobre el enfoque que usted trabaja con sus pacientes. No sé si, Alo, tú tengas alguna otra pregunta o comentario para la psicóloga. No, pues igual solo es agradecerle mucho. Como comenta Bel, es una manera distinta, igual desde otro enfoque. Este, Estamos muy acostumbrados a llevar un poco el cognitivo conductual, pero también es importante conocer de otras teorías para no encasillarnos, como usted lo comentó durante la entrevista. Hay que conocer de todo e irnos con lo que nos vaya mejor a cada uno. Ujú. Y Entonces, fíjense, con esto creo que me gustaría compartirles, ¿no? Porque no está como peleado con ningún enfoque, ¿no? La fenomenología. El pionero del existencialismo aquí en México se llama Jackie Martínez, tiene un instituto que se llama Círculo Existencial. Este, y él menciona, ¿no? Que incluso la fenomenología bien aplicada puede estar en cualquier enfoque, porque es una exploración profunda y que independiente del enfoque que sea conductivo, sistemático, gestal, eh, psicoanálisis, del que sea, tener una exploración profunda puede ser una gran herramienta para el trabajo que estamos teniendo, ¿no? Yo les pondré ahí como sugerencia, pues que se echen un clavadito a qué es esto de la fenomenología, algunos autores, si tienen alguna duda o en algo les puedo apoyar, pues acá estoy, y que puede ser aplicable en cualquier enfoque, en cualquier método de trabajo. Sí, muchísimas gracias por las recomendaciones. muchas gracias. Y de nuevo, Gracias. muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Gracias Mariel. a ustedes. Pues Esta es con la... esto concluimos la entrevista. Entonces, Bien. les deseo una muy bonita noche a ambos. Ya continuamos con las actividades que aún tenemos por delante. Ya dormir, es tarde. Sí. Bien, Muchas chicos. gracias, licenciada. Pero Buena, cuídense. buena noche a todos. Bye. Buenas Igual. noches.